Hola, 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 hola. Porque el enarbolar como causas que no necesitan ser, que no necesitan ser defendidas. Ese es el asunto. Si tú tienes una causa que no necesita defensión, que no necesita ser defendida, pues ¿para qué la defiendes? Que es más o menos lo que está ocurriendo con la cuestión del INE. Si las personas están luchando contra una desaparición que no va a desaparecer, pues entonces ¿qué sentido tiene que estés luchando por eso? Y es que la derecha muchas veces esas son causas que no existen. O luchan contra fantasmas, contra enemigos imaginarios. El comunismo, por ejemplo, es un enemigo imaginario que hace 30, 50 años no existe, pero que siguen luchando en contra de él. Por una vieja retórica que Estados Unidos inventó prácticamente. Estados Unidos, desde Hollywood, digamos que metió como la semilla de varias ideas de enemigos comunes, pero siempre como con la idea de ellos ser los buenos en las historias. Cuando tú ves películas, por ejemplo, de los años 80s, 90s, tú ya veías a los comunistas como los malos. Veías, por ejemplo, a este Rocky Balboa, Iván Drago, que era el ruso, el comunista malvado con el cual se tenía que enfrentar. Veías, por ejemplo, Indiana Jones y eran los nazis, ¿no? Siempre los nazis. Y luego veías Star Wars y en Star Wars también veías que el imperio era como una especie de nazis espaciales. Entonces Estados Unidos nos estuvo inventando enemigos y la sociedad se ha creído esos cuentos de esos enemigos. Y lo malo es que en la actualidad la gente sigue creyendo en esos enemigos. Enemigos ya de cartón, o sea, enemigos que definitivamente no existen. Entonces, si ustedes vieran las elecciones, por ejemplo, ¿de qué hablas, bro? Una pregunta, ¿por qué llegué así nomás? No sé, güey. Yo imagino que hiciste algo así como deslizar el dedo y de pronto estabas aquí en este live. Pero ahorita estoy hablando de los enemigos de Estados Unidos que de repente pone enemigos a lo pendejo y que la gente cree que esos enemigos son reales y que son enemigos que existen. Hablando, por ejemplo, en América Latina, la idea de Venezuela como el ejemplo de todo lo malo que puede suceder es algo que se ha repetido en prácticamente todas las elecciones en América Latina. Pongamos un ejemplo. Cuando iba a estar la campaña de Gustavo Petro en Colombia, no se cansaban de decir que Colombia se iba a convertir en Venezuela y que Gustavo Petro, como era de las FARC, era un terrorista y que iba a abrir las fronteras con Venezuela y que iban a tener una invasión de venezolanos de repente. Y luego, de pronto, tienes a Donald Trump, que básicamente veía a los inmigrantes. Gracias, Gerardo Razo, 41. Tenías a Donald Trump que veía a los inmigrantes como si fueran zombies. Y cuando digo zombies, no estoy exagerando. Las caravanas que llegaban de Honduras hasta los Estados Unidos, imagínate lo que es tener una caravana de miles de personas que cruzaban el continente desde el centro hasta el norte, cruzando por todo el centro. Eh, ¿Qué complicado realmente tiene que ser que sostengas un discurso como ese? Entonces, a los migrantes se les veía como eso, como invasores, que iban a llegar caminando como zombies hasta los Estados Unidos. Y entonces tenías que crear un muro muy al estilo de Game of Thrones. Quien haya tenido la oportunidad de ver Game of Thrones se dará cuenta que, saludos Bam Bam, que Game of Thrones tenían su muro de hielo, por el cual la función del muro de hielo en Game of Thrones era detener el avance de los White Walkers, de los caminantes blancos. Porque los White Walkers eran una especie pues, como de no muertos, como de zombies, que iban a llegar e iban a invadir todo, todo este territorio. No me recuerdo si Invernalia estaba tan cerca, yo pienso que sí, Invernalia era quizá lo más cerca de esa parte.
Winterfell. Entonces Donald Trump les vende la idea a las personas de que iba a estar este muro y que en el muro iba a evitar que llegaran los migrantes. El día que por fin llegaron los migrantes, pasó exactamente lo que iba a pasar. Que los iban a agarrar a balazos, les iban a disparar balas de goma, no los iban a dejar pasar, los iban a encarcelar y los iban a meter en jaulas. Pero Donald Trump está bien guapo, padrino. Gracias. No creo que sea tan guapo como tú, fíjate. Cuando llegan a la frontera, pues los meten en jaulas y los tienen ahí. Los tienen cuidados. Entonces es como Donald Trump manteniendo ese discurso. Y él decía, vamos a construir un muro y México lo va a pagar. E incluso negoció primero con Peña Nieto, después con López Obrador, para que la Guardia Nacional detuviera a los migrantes. Y también para que no llegaran, ¿sí? E incluso él decía pues que no iba a tolerar que México no hiciera lo suficiente para detener a esas personas. Era bastante complicado, pero hasta la fecha se está sucediendo. Pero esos enemigos comunes los estuvieron utilizando en todas las elecciones. Ahora, por ejemplo, que Jair Bolsonaro estaba en competencia con Ignacio Lula da Silva, el discurso era exactamente el mismo. Brasil se va a convertir en Venezuela. Brasil se va a volver chavista, castrochavista, se va a... Qué curioso que dicen el chavismo, pero no dicen el madurismo, por alguna razón que no entiendo, pero es así. Y estaban diciendo que se iba a convertir en Venezuela, Brasil, y esa era la retórica para evitar que la izquierda llegara. Pero qué tan mal les ha salido la jugada que cada elección en América Latina que se ha hecho en los últimos, no sé, 7, 8 años, las ha ganado la izquierda. Eso es terrible. Jorge Arpío, el terror de los migrantes. Eso era exactamente Joe Arpío. Sí, eso es lo que está diciendo. Que se está viendo a los migrantes como personas indeseables. Ahora, hubo un discurso hace días de la derecha que se está tratando de juntar en México, que está financiada por Vox, que es un partido de ultraderecha en España. Y ellos están representando los intereses de la derecha española, que básicamente son los empresarios de mucho dinero y los religiosos católicos o cristianos que hay en el país. Jair Bolsonaro en Brasil representa a la televisora Globo, representa a básicamente las iglesias cristianas que tienen un gran poderío en Brasil, que en México se le conoce como Pare de Sufrir. En Brasil se le conoce como Iglesia Universal del Reino de Dios. Y tienen tanto poder en Brasil que pusieron hasta al presidente. Y este fenómeno se ha tratado de replicar en diferentes países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump llega como un populista de derecha. Jair Bolsonaro es un populista de derecha, que llegan con el discurso del fanfarrón, bully, que tengo mucho dinero, que soy bien vergas, que todos me la pelan, que ellos utilizan el lema que es patria, Dios, patria y familia. Es eso, Dios, patria y familia. El Dios, patria y familia lo que intenta es como decir, Dios, porque somos religiosos, ¿no? Lo que queremos es libertad religiosa. Que no se nos persiga a las religiones. Y en realidad no se le persigue a ninguna religión. En México al menos no se persigue a ninguna religión. Tú tienes iglesias protestantes en cada esquina, tienes templos católicos en cada esquina, no hay mucho musulmán, supongo que en la Ciudad de México debe de haber, son rarísimos de encontrar en México, dicen que sí hay, yo nunca he visto ninguno. Tienes también libertad religiosa
pagana, o sea, tienes muchas personas que creen, por ejemplo, en la brujería, en los hechizos, en la Santa Muerte, hasta hay gente que le rinde culto al santo patrono de las, que es eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita el nombre. Mm, bueno, a ellos. Pero hay libertad religiosa. Dice, gracias a Benito Juárez y a las leyes de reforma. Sí, eh, Benito Juárez lo que hace es quitar un artículo de la Constitución en donde pues lo que decía era que la religión oficial era la religión católica. Pero cuando se quita ese artículo, pues ya no hay una religión oficial en México. Ese, gracias, Malena Rosa, sí, Jesús Malverde. Entonces, libertad religiosa hay. Eh, Dice el masón más pequeño del mundo. Pues era muy chaparrito, fíjate. Sí, era muy chaparrito. Medía creo que 1,50 m por ahí. Que creo que por ahí es como la estatura promedio en el sur de México. No es como. O sea, me imagino que sí era chaparrito, pero a lo mejor no tanto como para su. Para la, para la etnia en la que más o menos estaba, ¿no? Y otra de las cosas es que las religiones acumulan mucho poder en el mundo, pero mucho. Si estamos hablando que Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios, es tan poderosa que logra poner al presidente, pues en México la Iglesia Católica es la iglesia con más poder en México y en gran parte de América Latina. Recordemos que al final de cuentas las iglesias son empresas y son empresas que ganan muchísimo dinero. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el terreno en donde hay una iglesia? ¿Cuánto vale el edificio? O sea, la iglesia como tal. ¿Cuánto se gana cada hora en una misa? ¿Cuánto se gana por donaciones, aportaciones voluntarias, séptimas, diezmos? Cuando tienen, por ejemplo, la iglesia católica tiene muchas propiedades, como por ejemplo, perdón, empresas que son educativas, como universidades, eh, colegios también. Todo eso pues, les genera muchos ingresos. Incluso el Vaticano es el país más rico del mundo per cápita, porque en realidad mide como, no sé, es un país muy, muy, muy pequeñito, pero que es independiente de Italia, pero que está en el corazón de Italia. Y es un país muy pequeño. Yo supongo que deben de ser, no sé, como el tamaño de una colonia, yo supongo. Pero literalmente tienen mucho dinero en obras de arte, en edificios, en inversiones en la bolsa de valores, el Banco Vaticano, etcétera. O sea, dinero hay. Y hay demasiado dinero en la Iglesia Católica. Y lo mismo sucede con todas las otras iglesias, las iglesias luteranas, protestantes, evangélicas, etcétera. Ahí, por ejemplo, el cinturón del sur, en los Estados Unidos, que es la parte donde está Texas, Arizona, y toda esa zona de los Estados Unidos, en donde las iglesias evangélicas tienen muchísimo, muchísimo poder económico. Y es tanto el poder económico porque ellos sí piden diezmo. Y como se gana en dólares, ellos tienen una forma de moverse que es entre más ayudes a la iglesia, Dios te va a dar más a ti. Entonces la gente le regala muchísimo dinero a sus iglesias. Los que no han tenido la oportunidad, les recomiendo que vean la serie. Hay una serie que se llama Los Gemstones, de Righteous Gemstones. Está en HBO. Sí, en HBO. Y The Righteous Gemstones habla acerca de una familia. Es comedia, entonces está muy fácil de que la vean. De una familia de pastores que pues básicamente te muestra cómo es una mafia. Las iglesias evangélicas son una mafia en los Estados Unidos. Y tienen un montón de dinero porque al final, al final de cuentas, lo que te regala, lo que te vende una iglesia es una cuestión meramente psicológica. Te vende la idea de que perteneces a un grupo
llámese católico, protestante, lo que sea. O sea, tú perteneces a esta congregación y te abrazan como tal. Hay, por ejemplo, hay personas que creen mucho en las conspiraciones judías, por ejemplo. De que dicen, es que los judíos tienen muchísimo dinero. Sí, sí tienen mucho dinero, pero porque son un pueblo muy unido. Son un pueblo que se apoya demasiado entre ellos. Se suelen casar solo entre familias. Entonces le están dando vueltas al dinero muy cabrón. Invierten en empresas, se prestan dinero entre ellas entre ellos. Y son usureros, etcétera. Entonces eso les permite que los judíos tengan un chingo de dinero. Porque se comportan como una comunidad sumamente socialista entre ellos. Ahora, que es una ideología totalmente lo contrario a lo que se tiene cuando vives en un país de derecha y en un país de capital, donde el ser de una persona de derecha es ser una persona sumamente egoísta, porque tú conservas el dinero único y exclusivamente para ti y lo ves como tu esfuerzo, mis manos, y yo por qué tendría que ayudar a otros si es mi varo. Y los judíos lo que hacen es completamente lo contrario, es sí tenemos dinero, pero tenemos dinero como comunidad. Somos egoístas, sí, pero a la vez nos apoyamos mucho entre nosotros. Se tienden la mano y eso les permite salir adelante. Hace poco veía, por ejemplo, el caso de una inmigrante en Canadá, que ella hablaba de que los mexicanos que eran migrantes eran de lo peor. Y decía, ¿por qué los mexicanos migrantes son de lo peor? Porque no se ayudan entre ellos. Llegan a vivir a un lugar y no te quieren ayudar a conseguir trabajo, no te quieren ayudar a encontrar casa, a dónde moverte, etcétera. Entonces, lo que sucede es que se quedan sin empleo y luego no sienten como el apoyo y se terminan regresando a su país de origen. Y eso no pasa con otras comunidades. Por ejemplo, las comunidades de inmigrantes de la India, los indios, llegan a un lugar, se establecen 20 cabrones, pagan la renta entre los 20 y ya conforme van ganando mucho dinero se empiezan a ir cada quien por su lado cuando ya se pueden independizar, que lo mismo ocurre por ejemplo con los chinos. Eso es lo que pasa cuando tú tienes un pensamiento de colmena, un pensamiento socialista, un pensamiento en el que si apoyas a los demás empiezan a poder crecer todos y no solamente uno. Si alguien recuerda los cuentos del balde de cangrejos, el cuento del balde de cangrejos es eso. Cuando un cangrejo quiere salir y sobresalir, el otro lo jala y lo vuelve a meter. Es más o menos lo que sucede en una ideología en la que se trata todo de la envidia, de yo tengo más que tú, yo soy mejor que tú y me la pelas. Por eso no salen adelante entre todos, porque no se ayudan. Y si retomamos esto a la cuestión de los enemigos, si tú tienes un país como los Estados Unidos que te enseña a ver al otro, en filosofía se le conoce como la otredad. La otredad es el otro, el que es diferente a mí. La psicología se maneja con muchos rubros. Y hay algo que se le conoce como locus interno y hay otra cosa que se le conoce como locus externo. Locus interno es cómo yo vivo enfocado hacia mí y veo de a mí hacia afuera, y el locus externo es ver de afuera hacia adentro. O sea, ¿qué es lo que te afecta? ¿Las cuestiones externas o las cuestiones internas? Y cuando una persona vive hacia el locus interno, es una persona que tiene como mejor control de sus emociones y de las cosas que hace. Y eres yo contra el otro, contra la otredad. Si tú tienes un enemigo externo, para un gobierno es mucho más fácil el controlarte porque tú ves al otro como un enemigo externo. Dicen, por ejemplo, que López Obrador divide mucho a la sociedad. Dice, es que López Obrador nos divide entre chairos y fifís. Pero en realidad es que todo nos divide todo el tiempo, en todo momento, en todas las direcciones. Se divide por el color de piel, se divide por la estatura, se divide por el género, se divide por los equipos de fútbol, por las fronteras, por el lenguaje, por la religión, por lo que tú quieras. División en la humanidad hay en todo el tiempo. Por ejemplo,
Imaginen un asentamiento humano hace 13.000 años. ¿Cómo se distinguía quién era tu tribu y quién no? Mi pueblo contra los otros. Y entonces, para distinguirnos, empezamos a usar una bandera. Y empezamos a utilizar un idioma. Y entonces nos empezamos a dividir. Cuando la gente empieza a dividir en México, por ejemplo, entre chairos y fifís, es entre la gente que está apoyando al presidente y los que no apoyan al presidente. Pero luego le empiezan a dar otros significados y ahora le empiezan a dar significados que son más ofensivos, donde se ve al chairo como una persona que es pobre y al fifí como una persona que es rica o al menos aspira a ser rica. Pero en realidad esto no es verdad porque si hay algo que pudimos ver, por ejemplo en la marcha pasada, es que es gente que cree que es rica pero no es rica. La señora esta que le gritó al presidente indio, patarrajada, no sé qué, salió a dar un mensaje en el cual pedía perdón a los indios de Macuspana por haberle dicho indio patarrajada al presidente y la imagen era muy triste. Era muy triste porque la señora no era rica, su casa estaba prácticamente en obra negra. Entonces dices, o sea, la señora está diciendo pinches indios patarrajada que ni el mejor zapato te quita lo naco, pendejo, le dijo al presidente. Pero la señora no es rica, vive en una casa en obra negra. Pero ella siente que si va a una manifestación, donde va gente blanca y gente rica, ella es blanca y es rica. Pero no es así, es como el meme este de Malcolm, en donde le dice la señora a Dewey, le dice, quítate de ahí Dewey, esa no es tu familia, es básicamente eso. Esa es no hay nada más triste que las personas no se den cuenta en qué lugar de la sociedad pertenecen. Y esta señora no pertenecía allí. Sin embargo, ella creía que si ella andaba con ellos, iba a terminar perteneciendo ahí, pero la situación no es así. No pertenecía ahí. Y muchas de las personas que estaban en esa manifestación les preguntaban, eh, ¿tú eres de algún partido político? No, yo no soy de ningún partido político. ¿Y quién te trajo? Y dice, yo soy de la organización Sí por México. Y tú dices, la organización Sí por México la hizo el PRI, el PAN y el PRD. Entonces dices que no pertenece a ningún partido político, pero Sí por México la hizo el PRI, el PAN y el PRD. Y entre la derecha en México hoy se están peleando muy cabrón porque no están teniendo los resultados que ellos quieren. El evento de la ultraderecha de Vox en México que surgió hace días era prácticamente para pelearse porque no están teniendo los resultados que ellos quieren. Pero la derecha en México no se está dando cuenta que no obtiene los resultados que ellos quieren porque se están quedando anclados en ideas viejas, en ideas retrógradas que ya no funcionan en la sociedad actual. Si tú te quedas con ideas viejas y retrógradas que ya no funcionan en la sociedad actual, lo que vas a terminar pasando es que te terminas extinguiendo. Que es más o menos lo que pasó con Bolsonaro y lo que pasó con Donald Trump. Si tú tienes a un fanfarrón como Donald Trump que dice soy la verga y soy bien chingón y no sé qué, pero voy y me robo los secretos nucleares y se los doy a los rusos, hijo de la chingada, qué problemón te estás metiendo. O a Jair Bolsonaro que dice que él va a meter orden y empieza a cometer a, a tratar de convertir a Brasil en una dictadura, metiendo al ejército a todos lados y haciendo detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera, y empiezan a cometerse asesinatos a diestra y siniestra, pues la gente se termina por hartar de eso y lo empieza a mandar a la chingada. Porque al final de cuentas, ellos creen que están votando por la derecha para tener orden, pero el orden que ellos buscan es a través de las armas y a través de la violencia. Y esto en una sociedad como la actual ya no funciona bien. Porque hay internet, básicamente. Y ya todas las personas se pueden dar cuenta. Les voy a poner otro ejemplo. El Mundial de Qatar. Ya se dieron cuenta que nadie va a ir al Mundial de Qatar. Y que lo más probable es que vayamos a tener los estadios vacíos.
se hizo viral que estaban sacando celebraciones de supuestamente las porras del mundial. Y entonces los memes eran buenísimos porque tú veías a un montón de morenos, de gente muy morena, súper barbuda, así por una cantidad de barba que no mames, así. Y gritando, vamos, Argentina, vamos Messi, vamos, vamos. Y tú decías, esos güeyes no son argentinos. Esos vatos no son argentinos. Y entonces se acercaba un reportero y les preguntaba, Where are you from? Y decían, Bangladesh. Y decías, ah, cabrón. ¿Y por qué por qué si eres de Bangladesh estás fingiendo que eres una porra argentina? Y luego se acercaban también con los españoles y empezaban a entonar cánticos de España. Y entonces se acercaban y le preguntaban, Where are you from? Y luego decían, Bangladesh. Y entonces tenías a un chingo de gente de la India que se estaba haciendo pasar por aficionados de España, aficionados de Argentina y aficionados de X parte del mundo, porque resulta que Qatar está teniendo un enorme problema por no va a llenar, no va a vender suficiente mercancía, no va a vender boletos, no va a llenar los estadios, la gente no va a ir. Hola Omar, ahorita regreso, ándale, me traes algo. Entonces, aquí lo que dices, a ver, ¿por qué la gente no va a ir al Mundial de Qatar? Y ahorita van a ver cómo lo vamos a hilar con la cuestión de las derechas en el mundo. La gente no va porque el país no les otorga libertad, no les otorga seguridad. Los países árabes son una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Es un país que tiene un gobierno religioso. Es como por ejemplo México antes de la independencia era una teocracia. O sea, tenías un virreinato en México que dependía del rey, pero era el rey católico de España. Entonces, en los países musulmanes tienes una teocracia porque son gobiernos en los que la religión del Islam manda. Y entonces tienen que obedecer las leyes sharias que son musulmanas. Y el que no obedezca esas leyes, así le va. Entonces, los musulmanes no beben alcohol. Y puesto que los musulmanes no beben alcohol, las personas que van y visitan Qatar y un país musulmán no pueden beber alcohol. Entonces, imagínense cómo la afición va a disfrutar un partido de fútbol sin alcohol. Porque la función del alcohol es ser un ansiolítico. Entonces, se van a dar cuenta que el fútbol es muy aburrido sin alcohol. Que es más o menos lo que pasa, por ejemplo, con las carreras de coches. Si tú le quitas el alcohol a las carreras de coches, se dan cuenta que es aburridísimo. O el béisbol, o lo que tú quieras. Hay muchos deportes que son aburridísimos si no estás pisteando y estás cotorreando con tus amigos y todo. Pero resulta que los musulmanes en Qatar no solo están prohibiendo el alcohol, sino también no pueden ir mujeres a los estadios si no van acompañadas por un hombre. Y si no van tapadísimas. Si no se tapan prácticamente casi todo el cuerpo. Porque hay partes que les excitan mucho a los musulmanes, como el cabello. Y entonces, qué bueno que yo no tengo, cabrón. Porque si no, un musulmán me viola, güey. Bueno, resulta que los musulmanes no permiten que las mujeres muestren el cabello porque les excita. No les permite que las mujeres enseñen el tobillo porque también. Y las mujeres no pueden andar solas en las calles de Qatar. Tienen que estar acompañadas de un hombre. Incluso me parece que había una ley en la que se prohibía la entrada a las mujeres a los estadios. Entonces, se tuvieron que hacer más laxos y permitir que las mujeres entraran a los estadios siempre y cuando fueran formales y las acompañara un hombre. Una mujer soltera, o sea, no te puede enseñar el ombligo, no te puede enseñar los pies, no te puede enseñar nada, no te puede enseñar ni el cabello, tiene que estar recatada, sin pistear y acompañada de un hombre. Imagínense lo que es eso. Entonces, lo que está pasando a la gente es, a ver, no voy a poder disfrutar de un partido de fútbol, ¿a qué chingados voy? Mejor no voy. No puedes tener expresiones públicas de afecto.
por ejemplo. Entonces, si no puedes, no sé, abrazar a tu novia y decirle, metieron gol. Pues imagínate, no puedes darle la mano, caminar de la mano con tu novia, no puedes besarla, no puedes hacer nada. Entonces, la gente va a decir, pues a la chingada, ¿a qué voy? Y entonces tienes que son leyes que son retrógradas y al ser leyes retrógradas la gente las deja de apoyar. Al final de cuentas, las dictaduras de derecha se mantienen como dictaduras de derecha por medio de la violencia, del miedo, de la manipulación. Cuando tú ves las cosas que Jair Bolsonaro estaba haciendo, era eso, era miedo, era manipulación y era violencia. Por eso perdió y ganó Lula da Silva. Y, y al final que toda América Latina haya decidido volcarse a la izquierda, pues por algo ha de haber sido. Porque las libertades que les da a la izquierda, para ellos son un mal mucho menor que las pocas libertades que les va a dar la derecha. Porque al final de cuentas, si la derecha te dice, soy Dios, patria y familia, en realidad lo que la derecha está queriendo decir es, yo lo que quiero es que mis religiones no paguen impuestos, porque si mi religión paga impuestos, me vas a quitar dinero a mí y yo no quiero pagar impuestos, porque yo quiero yo ser rico y que tú, papá gobierno, no me quites absolutamente nada. Vamos a hacer un ejemplo. Gustavo Petro metió una ley en Colombia para que las iglesias paguen impuestos. Se cagaron, cabrón. Se cagaron. Porque no quieren las iglesias pagar impuestos. Es que las religiones no debemos de pagar impuestos porque la mayoría de nuestro dinero son donaciones. Sí, pero son millones y millones de dólares. No son donaciones poquitas, son un chingo de dinero lo que les donan. Cuando la gente cree que dio 10 pesos en misa y que ya dijo, ay, es que es bien poquito. Sí, güey, cada hora y son un chingo de gente en el templo. Y además de eso, pues, como dijimos hace ratito, se pagan donaciones, diezmos, séptimas, el precio de la misa, de la primera comunión, las colegiaturas de las escuelas, de las universidades, los bautizos, las primeras comuniones. O sea, es un chingo de dinero. Y lo mismo con todas las demás religiones. El Islam, por ejemplo, es una religión en la que se pide forzosamente un diezmo. Y es un dineral también lo que se tiene que dar, porque si tú tienes que dar el 10% de lo que ganas, pues es un chingo de dinero. Y para eso tenemos que saber que el Islam es la segunda religión más grande del mundo. Entonces la cantidad de dinero que reciben los musulmanes de la aportación forzosa del impuesto que tiene que dar la gente es muy grande. Por eso las iglesias no quieren pagar impuestos. Por eso a la derecha le interesa tanto que no se pague impuestos. Ahora, eso con respecto a Dios, ¿sí? Y el no pagar impuestos. Pero también tenemos que saber, pues, que el bien que te está vendiendo la religión es un bien intangible. Porque tú no puedes comprobar que Dios exista. No puedes comprobar que un milagro lo hizo Él. No puedes comprobar que sufres porque Dios quiso, pero tampoco puedes comprobar que eres feliz porque Dios quiso. Y puesto que no lo puedes comprobar, pues también puede ser que no exista. Y entonces puede ser que lo que te está vendiendo la religión no sea más que una mentira, una idea de pertenecer a un grupo. De yo me identifico como musulmán, me identifico como católico, me identifico como cristiano, como evangélico, como lo que quieras. Entonces, ese es el primer punto de la derecha, el de la libertad religiosa. El segundo punto de la derecha es el de patria, donde ahí está la xenofobia, el hecho de odiamos a los inmigrantes. Si Donald Trump dejó algo muy en claro es que le cagaban los inmigrantes. Era levantar un muro para que no pasen los inmigrantes, no dejar que los fucking Mexicans pass through the borders, porque ellos decían que si los mexicanos cruzaban la frontera eran un montón de violadores, de delincuentes que iban a llegar a contaminar la santa, pura y sacralizada sociedad norteamericana.
Dentro de todavía esa parte está que en Europa hay una enorme cantidad de inmigración de africanos que están cruzando por balsas de África hacia España, hacia Italia, hacia Francia, y llegan y cruzan pues para tratar de tener una mejor calidad de vida, porque no olvidemos que el capitalismo es empobrecer a un montón de parte del mundo para mantener muy ricos a una minoría. Entonces tienes a una enorme cantidad de gente que cruza en balsas de los tristes y paupérrimos países africanos para llegar a la opulencia de los países europeos. Pero ellos quieren reglas más estrictas en contra de los inmigrantes. Y retomamos otra vez el tema del inicio, que era las, se busca y se lucha por encontrar un enemigo común. Y el enemigo común, en este caso, son los inmigrantes. Esos inmigrantes que según ellos les van a quitar sus empleos, les van a quitar la tranquilidad, les van a quitar la patria y el nacionalismo. Pero pues eso realmente no es así, porque en realidad, por ejemplo, Estados Unidos es un país prácticamente de inmigrantes. Pero la derecha sigue persiguiendo enemigos imaginarios. Y dentro de los enemigos imaginarios están los migrantes. Entonces ya llegamos del primer punto, que era Dios. El segundo, que era patria. Y ahora el tercer punto, que es el de familia. ¿Qué es ser pro familia para una persona de derecha? Ser un pro familia para una persona de derecha es estar en contra de los homosexuales y estar en contra del aborto. Básicamente, esto, no hay más. También creo que no es cierto. Sería mentir decir que están en contra del divorcio. Según ellos, y según por ejemplo, en el caso de la religión católica, el divorcio está como, es un pecado prácticamente mortal. Pero a menos que tenga yo una amante más guapa que mi esposa. O si resulta que, por ejemplo, embaracé a mi secretaria, pues ya el aborto ya no es tan mala idea. Sí, o suponiendo que me doy cuenta que me estoy volviendo viejo, pero tengo mucho dinero y de repente ya empiezas como a ver mal a tu esposa y entonces quieres cambiarla por una mujer más nueva. Eso básicamente fue lo que pasó con Fernando VII y por eso se emancipó de la religión católica y terminó por inventar su propia religión con juegos de azar y mujerzuelas. Eh, entonces, supuestamente, pero es una hipocresía y es una hipocresía muy cabrona. Porque son personas de derechas y personas que supuestamente están en contra de los homosexuales. Pero es bien sabido y es un secreto a voces que la mayoría de los sacerdotes son homosexuales. Y, y son homosexuales que están en el closet. Porque nunca dicen que son homosexuales por la razón de que pues, es pecado. Entonces lo que hacen es que crean una institución con mucho secretismo, en donde pueden hacer las cosas cochinadas que ellos quieran, protegida por la misma institución. Y lo mismo ocurre en prácticamente todas las instituciones religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová también tienen denuncias por violaciones a feligresas, acoso sexual, entre otras tantas cosas, y nadie les hace nada porque están protegidos por la misma institución. Y la religión que ustedes quieran también lo tiene. Incluso las sectas también lo tienen. Por ejemplo, en México existe una secta que se llama La Luz del Mundo, en donde también la Luz del Mundo tiene enormes problemas, en donde su líder era un pedófilo y acosaba y abusaba sexualmente de sus feligreses y feligresas. Y también, como es una institución religiosa, pues no se le puede hacer absolutamente nada por las cuestiones de libertad de culto. Pero se supone que están cuidando a la familia. Entonces, cuidan a la familia, pero a la vez también encubren a pederastas y a violadores. Y es bastante triste, pero así es. Ahora, por ejemplo, en México, que está surgiendo este movimiento de derecha que está unado a Vox. Resulta que pues el líder en México es Eduardo Verástegui.
Pero resulta que Eduardo Verástegui tiene por ahí una investigación también en donde a este individuo se le relaciona con los torcasitas, me parece, que también tenían, encubrían a personas que causaban explotación sexual. Entonces dices, hijo de su chingada madre. Entonces, realmente la derecha es bastante hipócrita. Viejo, están bien enfermosos de la luz del mundo, se aprovechan de la ignorancia de la gente, como todas las religiones, realmente. Todas las religiones son poderosas porque se aprovechan de la ignorancia de la gente. Al final de cuentas, de eso se trata una religión. De contarles un cuento muy bonito a las personas y que las personas se lo crean. Y que les den dinero, sobre todo, porque lo más importante en todas las religiones es el dinero. Es que haya mucho poder. Era lo que estaba comentando al principio del live. La luz del mundo es tremendamente rica. Ahora que metieron a Nazón Joaquín Flores al bote. Nazón tenía un rancho, incluso con un zoológico en Texas. Tiene propiedad, un chingo de propiedades en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, en un montón de partes. Y aparte, en México también tienen un montón. Tienen bancos, tienen una bóveda subterránea supuestamente debajo del templo de la luz del mundo. Y para esto, pues también que los feligreses les pagan diezmos y séptimas, etc. Entonces, la luz del mundo es una religión muy grande, pero todas las otras también lo hacen. La religión católica, ya lo mencioné desde hace rato, que lo tienen. Y y los musulmanes, que era lo que estaba mencionando hace rato de Qatar, pues también lo tienen, ¿no? Dios, el camino y la secta son la caseta de cobro, lucran con la fe y la esperanza. Sí, porque al final de cuentas, recordemos que la función básica de la religión es que las personas tengan esperanza en una vida después de la muerte. Pero en algún momento alguien se dio cuenta de que si tú les contabas mentiras bonitas, ¿sabes qué? Cuando tú te mueras te vas a ir al cielo y vas a tener un paraíso y vas a ver a tus familiares muertos, etcétera, etcétera. Pero dame dinero aquí porque eso te va a ayudar allá. Pues mucha gente así lo empezó a hacer. Porque al final de cuentas, la vida, como decía Arthur Schopenhauer, es sufrimiento. Te venden la salvación, te venden el humo. O sea, te venden la salvación, que es humo. Porque en realidad tú no puedes saber si realmente hay una vida después de la muerte o no. Y puesto que no lo puedes saber, es algo que le llaman no falseable. Porque mucha gente de repente dice, es que tú no puedes asumir que Dios no existe. Pues no, porque es un concepto que es infalseable. Y lo mismo sucede pues, con la muerte y con prácticamente todas las cosas que se conocen como metafísicas. La metafísica es eso, meta más allá de física, física, más allá de lo físico. Entonces, todas las cosas que son metafísicas no las puedes comprobar. Y puesto que no las puedes comprobar, tampoco las puedes falsear. Y eso es a lo que se atienen las religiones, a que te están vendiendo algo que tú no puedes ni afirmar que es cierto, bueno, más bien ellos afirman que es cierto, pero nunca puedes comprobar que no lo es. Entonces, como no puedes comprobar que no lo es, ellos se agarran de ahí para venderle humo a la gente. Porque al final de cuentas, si tú te pones a buscar, un ejemplo bien simple, ¿no? Eh, las religiones se enriquecen por el dinero que les dan las personas. Sí, pero ¿en qué se basan? No, pues que en un libro sagrado. Ok, ¿cuál es el libro sagrado? No, pues que la Biblia. Ok. La mayoría de la gente no la lee. No lee la Biblia. Y puesto que no lee la Biblia, no sabe qué es lo que dice. Pero si tú agarras la Biblia y la lees todititita, de principio a fin, pues te das cuenta que realmente lo que te están vendiendo es humo. Pero, además de eso, supongamos que fueras una persona de muy poco entendimiento y te pones a leer la Biblia con un chingo de fe. O sea, tú quieres creer en lo que la Biblia dice. Y entonces, la pregunta es, ¿quién la escribió? Y entonces te pones a buscar, puedes hacerlo de dos maneras. La manera metafísica, que es poner una respuesta bien simple, que es, no, pues que Dios, no, pues que el Espíritu Santo. Y ya te quedas con esa idea y ya, pero no es cierto. Dios no bajó y la escribió. Tampoco el Espíritu Santo bajó y escribió la Biblia. No. La Biblia la tuvo que escribir alguien. Entonces,
quién la escribió. Suponiendo que, aquí dice, el antiguo pensamiento pentateuco se le atribuye a Moisés. Ok, suponiendo sí, que fue Moisés y que Moisés lo hizo con su puño y letra. ¿Tú cómo sabes que Moisés no mentía? ¿Tú cómo sabes que Moisés no estaba, no sé, loco o drogado? O era mentiroso el cabrón. ¿Cómo lo sabemos? Los 70 sabios, ¿cómo sabes que esos sabios no lo estaban haciendo por explotarlo? ¿Cómo sabes que esos sabios, que son gente al final de cuentas, ahora, sabios muy entre comillas, porque eran sabios para esa época? Ahí las personas pueden no tener los conocimientos que tenemos ahora. Ahora yo puedo decir que prácticamente cualquier niño de secundaria, muy listo, no un niño pendejo, un niño listo de secundaria, un nerd de secundaria, tendría mucho más sabiduría sobre el mundo que un sabio de esa época, porque las cosas son totalmente diferentes. Uno de esos 70 sabios, si lo pudieras viajar en el tiempo y agarrarlo y meterlo aquí y decirle, mira, güey, la Tierra era redonda. Oh, te va a decir, no mames. No sabe por qué llueve, ahora sí sabemos por qué llueve. Entre otras tantas cosas. Bueno, entonces, si te pones a fijar, dice, al final el negocio, así lo miró Constantino en los concilios de Nicea y creó la religión católica. Sí, lo que pasó con Constantino era que Constantino tenía que poner orden al final de cuentas. O sea, Constantino es emperador, tiene chinguero de religiones y entonces no sabes qué hacer con ellas. Entonces tienes que buscar la manera como de compilarlas o de darles como un cauce. Porque al final de cuentas los cristianos eran muy salvajes. Los cristianos eran salvajes, llegaban y saqueaban lugares y destruían templos de otras religiones, paganas, por ejemplo. Entonces, durante un tiempo los romanos lo que hicieron fue perseguirlos. Pero cuando Constantino se convierte al cristianismo, pues lo que hace es, bueno, vamos a darles como vamos a institucionalizarlos, como el PRI, con la revolución. Vamos a institucionalizar a la revolución. Y básicamente eso es lo que hace. Institucionaliza a los cristianos en una religión, la católica. Entonces, la religión católica es un reciclado de mitología solar, religión politeísta. Sí, sí, sí. Sí, toda esa historia es básica, ¿no? Claro que fue así. Entonces, pero la mayoría de la gente no lo sabe. O sea, por más que sea una base, la gente no lo sabe. Y, y sigue pensando que, pues es inspiración divina y se acabó. Eh, pero luego tú tienes que las personas no se ponen a pensar si realmente los sabios o los escribas o la gente que escribió las escrituras eran realmente sabios o no. Porque pues para ellos ser sabio era leer y escribir y ya, o sea, no era más. Porque en realidad tú te das cuenta que eran sabios muy entre comillas, porque ninguno de ellos dejó, por ejemplo, la Biblia no trae cosas matemáticas. La Biblia no trae cosas de ingeniería. La Biblia no trae cosas de cómo construir, no sé, un acueducto. No lo trae. Entonces, eran sabios, pero pues nada más para escribir cosas. O sea, para escribir historias, para escribir mitología. Pero si tú te vas a los sabios sabios, por ejemplo a los griegos, pues ahí sí traen medidas, ¿no? A los escribas egipcios, que ellos ya traen cuestiones matemáticas, albañilería, etcétera, ingenierías incluso. Esos sí eran sabios, los otros no, eran cuentacuentos. Y, y si entonces tú llegaste a esa conclusión con la Biblia, bueno, pues es que lo escribió quién sabe quién chingado, que sabía leer y escribir y ya, entonces se derrumba el cimiento de la religión. Se derrumba, así, de la nada, porque era un cimiento muy endeble. Entonces, mm, la Biblia trae números, cábala, astronomía, hasta genética. No, la Biblia trae cosas que tú puedes interpretar como eso, pero no lo trae. Tú lo interpretas, pero son cosas que tú agarras y que tratas de meter a calzador y amoldarlo a que, la Biblia sí dice esto, pero no es cierto. La Biblia no dice, por ejemplo, el genoma humano consta de tantos pares de cromosomas, y tienes las cadenas de ADN de adenosina, guanina y citosina. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice cosas de astronomía como, por ejemplo, pues sabes que hay un agujero en el centro de la galaxia
y tienes a las estrellas que rotan alrededor de un agujero negro y luego traes al Sol, que es una estrella, y luego tienes a los planetas. No lo dice, eso no dice la Biblia. En el caso, por ejemplo, o sea, no trae cosas de genética, no las trae. Dios creó al hombre XY de la costilla, salió la mujer XX. No, de hecho es al revés, ¿sabías? Cuando los dos gametos, masculino y femenino, en los genes X, se engendra un ser humano, como está el gen X, todos los fetos son femeninos. Pero si hay un gen Y que se tiene que expresar, se tiene que producir testosterona alrededor del tercer mes de embarazo, donde la madre da la testosterona y entonces hace que los caracteres sexuales secundarios se expresen. Cuando eso sucede, entonces el gen Y se expresa y tienes un varón porque hay un gen Y. Pero incluso de repente sucede que dicen, a ver, no hubo suficiente testosterona en el vientre materno. Entonces no hubo una expresión completa de los caracteres sexuales secundarios. Cuando esto sucede, entonces tienes un CNC, un sistema nervioso central, con un cerebro, con un, con un cerebro y con un sistema nervioso, o sea, lo que es chingada madre, se me fue el nombre. La espina, con todas las neuronas y los axones y la médula espinal, que es de una, de una mujer, pero con caracteres sexuales secundarios de un hombre que no se expresaron bien, y entonces tiene cerebro de mujer, cuerpo de hombre, y de ahí nace la homosexualidad. Eh, Dice, nos habla de ciencias, pero con sus palabras. Es lo que te estoy diciendo. Si tú agarras algo y lo quieres a huevo encajar con la Biblia, puede decir lo que tú quieras. O sea, si tú agarras, por ejemplo, vamos a hablar de un router de internet, ¿no? Vamos a hablar de cómo funcionan, por ejemplo, las ondas de un Wi-Fi. Vamos a buscar en la Biblia cómo es. Entonces buscas algo así como, y Dios a la distancia le dijo a fulanito, ¿ves? Aquí dice del internet. Pero no, nunca decía eso. Pero nosotros lo hacemos. Dice, axón, dendritas, neurotransmisores y sinapsis. Sí, la neurona es la célula. El axón es la colita que se conecta con la otra neurona. Las dendritas son, sí, como las extensiones, por así decirlas. Los neurotransmisores es la sustancia que comunica a una neurona con la otra, y la sinapsis es la conexión ya, per se, tal cual. Mezclan la Biblia con la cábala judía, pero sí estás. Mezclan la Biblia con la cábala judía, pero sí estás equivocado. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos? No, la Biblia no habla de ciencias. La Biblia son cuentos. Que ya la gente. Al final de cuentas, eso es la teología. La teología es tratar de hacer que encaje la Biblia con todo. No encaja, pero ustedes quieren que encaje. Eso es como eh, agarrar, tú puedes agarrar prácticamente cualquier libro, pongamos, no sé, Pinocho, y puedes agarrar Pinocho y dar la explicación del mundo por medio de Pinocho. Por ejemplo, yo puedo decir, Pinocho dice que la vida se origina de un toque divino, ¿sí? Y entonces tienes a una hada madrina que usó una varita mágica y tocó a Pinocho y Pinocho dio vida, ¿ves? Como la biología dice. Y luego puedes decir, pero Pinocho también habla de cómo las dendritas hacen sinapsis con otras neuronas por medio de los hilos que tiene Pinocho cuando Gepetto le está haciendo así. Y entonces haces otra vez teología y estás tratando de explicar todo. Lo mismo puede ser, por ejemplo, con los caballeros del zodiaco. Tú tienes a los caballeros del zodiaco y puedes decir que Atena habla en cualquier frase de los caballeros del zodiaco acerca del amor, del origen del universo. Es más, hablan hasta del cero absoluto y cuestiones físicas así. Entonces, mmm, agarrar a la Biblia para explicar cualquier cosa es muy fácil. Tienen años haciendo. Eso es la teología al final. Utilizarlo para eso. Pero a ver, nos desviamos bastante del tema. Lo que estábamos diciendo era que
La, las derechas lo que quieren son esas tres cosas. Libertad religiosa para no pagar impuestos. Quieren familia para fúchila a los homosexuales y fúchila el aborto. Y fúchila los inmigrantes. Esas son las tres, las tres bases de la derecha en el mundo en general. Y eso lo podemos ejemplificar. Acabo de dar una explicación más o menos de por qué nacen los homosexuales. Porque los homosexuales nacen. A pesar de que la derecha intenta a diestra y siniestra jurar y perjurar que no. Que la homosexualidad es un problema mental. La homosexualidad no es un problema mental. La homosexualidad es un problema, una mezcla, bueno, es que no es un problema realmente, es una configuración distinta entre las hormonas y el sistema nervioso central, que es básicamente lo que ocurre, por ejemplo, con no sé, un pelirrojo. Un pelirrojo es una persona estructuralmente perfectamente bien configurada, pero tiene una pigmentación diferente de la melanina, que lo hace ser normalmente muy blanco y con coloraciones rojas. No es una cuestión negativa, no es una enfermedad, pero es algo que así está formado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down. Tenemos un problema de trisomía en el par 21, que es una diferenciación genética, una diferencia genética con las personas que no tenemos esa trisomía, ese par extra de cromosomas, y no significa que puedas curar a la persona con Down, porque así está su configuración. Y lo mismo ocurre con otros, por ejemplo, con las personas que les conocen como neurodivergentes. Por ejemplo, yo tengo TDAH y yo, una persona con TDAH, se puede como tratar. Pero la estructura de mi cerebro es igual a la de una persona normal, pero tiene como, digamos que un sistema operativo ligeramente diferente. Entonces mi manera en la que yo estructuro y organizo mis pensamientos es ligeramente distinta a la que todas las demás personas lo hacen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una persona con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo. Es una persona que es físicamente normal, está completamente normal, su estructura cerebral es normal, pero su sistema operativo es ligeramente diferente. Uno trae Android y el otro trae Apple. Eso es lo que sucede. Y son personas que son súper organizadas y tienen que organizar las cosas como por color y tienen pensamientos repetitivos, pensamientos recurrentes, etcétera. Pero eso no significa que está mal. Eso solamente significa que es distinto. Y lo mismo ocurre con las personas homosexuales. Las personas homosexuales son perfectamente normales físicamente, pero su configuración, nada más de su preferencia sexual, es ligeramente distinta a las de las demás personas. Es todo. Realmente no hay pecado ahí, no hay nada que cambiar. Las personas que, por ejemplo, históricamente se le reprimió mucho a los homosexuales. Históricamente a los homosexuales se les reprimió y se les hacía básicamente lo mismo que le haces a una persona zurda. Cuando con una maestra en la antigüedad, hace poquitos años, hace 2 décadas, ¿no? Las maestras se daban cuenta que el niño era zurdo. Lo que hacían era, le agarran la mano y se la amarraban a la banca para que el niño forzosamente se enseñara a escribir con la derecha. Entonces el niño tenía que reconfigurar todo su pensamiento para obligarlo a que escribiera con la derecha. No siempre se lograba. Y entonces tenías niños que escribían con la mano derecha, pero que estaban con muchos problemas de aprendizaje porque se tenían que adaptar ahora a que las tijeras son hechas solamente para las personas diestras, a que hay cosas que solo están diseñadas para manejarse con la mano derecha, como las guitarras, por ejemplo, que tienes que cambiarle las cuerdas de un lugar a otro para que un zurdo la pueda tocar, porque la tiene que tocar con la mano izquierda, etcétera. Entonces, un mundo hecho para diestros es complicado para una persona zurda. Y aquí lo que te das cuenta es que una persona homosexual se le obligaba a hacer exactamente lo mismo que hacía el zurdo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Que la persona homosexual tiene que vivir su homosexualidad en la sombra, tiene que fingir que es heterosexual, tiene que fingir que quiere tener hijos y quiere tener una familia con una mujer, etcétera. Fingirlo. Lo tiene que fingir porque si no la sociedad se lo putea. Como por ejemplo en Qatar. En los países musulmanes, las personas que son homosexuales
se les puede matar lapidándolos o hasta colgándolos solo por ser homosexuales. Y ser homosexual no tiene absolutamente nada de malo. Pero la sociedad los condena a eso, a ocultarse. Vamos a poner un ejemplo famoso. En México, Juan Gabriel. Juan Gabriel tuvo hijos y familia, etcétera, para fingir que era alguien que no era. Y las personas no tienen ningún problema con Juan Gabriel. Y Juan Gabriel era gay y era homosexual, pero nadie tenía ningún problema con que Juan Gabriel fuera gay. La mayoría de la gente canta sus canciones y las baila y las disfruta y todo sin importarle un carajo que Juan Gabriel fuera homosexual. Y todo el mundo sabía que lo era. Pero él tuvo que fingir durante muchos años que no lo era. Lo mismo, por ejemplo, pasó con Ricky Martin. Igual. Lo que, lo que las personas de derecha no pueden tolerar es eso. Que las personas tengan un gusto sexual diferente. Que a mí, si me preguntas por qué hay personas a las que les preocupa que a otro güey le den pit. No entiendo. ¿Por qué a mí tendría que preocuparme que a ese güey le den pit? ¿Por qué me tendría que preocupar? A mí no me importa. Pero a ellos yo no sé si les da envidia o qué. Algo así. Entonces, es un tema complejo porque la derecha, los conservadores, no quieren dejar de lado las ideas que son retrógradas. Oli y Rosemary no lo quieren dejar. Ahora, vamos a hablar de una base biológica y forzosamente... sí, forzosamente biológica. ¿Qué es lo que ocurre si tú obligas a un homosexual a comportarse como heterosexual? ¿Qué es lo que pasa si tú obligas a un homosexual a meterse a terapias de conversión? ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir? Más homosexuales, más gays. No los vas a desaparecer, al contrario, los vas a hacer que haya mucho más. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en perspectiva en una cuestión biológica, ¿sí? En la naturaleza ocurre que si tú eres un animal que tiene un defecto genético, pongamos por ejemplo un perrito que nació con una pierna cortita, ese perrito en la naturaleza, no en la ciudad, en la naturaleza, cuando intente correr no va a correr tan rápido como otro perro que sí tiene las cuatro patas, entonces un cazador va a llegar, perdón, un león va a llegar y se lo va a comer, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Si tú tienes un animal que, por ejemplo, tiene problemas en la boca, no puede comer, la perrita lo va a agarrar, lo va a aventar para allá al cachorro y lo va a dejar morir, ¿sí? Porque al final la biología lo que hace es deshacerse de los genes que no funcionan, ¿sí? Pero en una sociedad humana lo que ocurre es que si tú tienes un defecto, por ejemplo, pongamos diabetes, una persona con un defecto como la diabetes, que es un defecto genético al final, esa persona no debería de casarse y no debería de tener hijos para no transmitir el gen de la diabetes. Pero resulta que sí se casa y sí tiene hijos. Y entonces el gen de la diabetes se está replicando y generación tras generación tras generación hay diabetes. Pues exactamente lo mismo ocurre con las personas homosexuales. Si tú obligas a un homosexual a casarse, a tener hijos, tener familia y ocultar que es homosexual, el gen, la epigenética de la homosexualidad se va a estar replicando constantemente y entonces vas a tener más homosexuales. Por eso es estúpido que las personas que son de derecha quieran obligar a que los homosexuales no sean homosexuales, se casen y tengan hijos, porque al final ellos no quieren que haya más y están provocando que haya más. Es como la ironía de los antivacunas. Los antivacunas, entre más personas antivacunas hay, menos personas antivacunas hay. No sé si me doy a entender. Se mueren. Es eso lo que ocurre. Y me parece que es una ironía
pero no tanto, porque al final las personas de derecha solo quieren conservar sus privilegios sin saber por qué. Porque no se ponen a investigar, no se ponen a leer, no se ponen a darse cuenta, a ver, ¿por qué las personas, los partidos de derecha no están ganando? Pues porque esas ideas retrógradas ya nadie las quiere. Esas ideas retrógradas ya nadie las quiere. O sea, se quejan, por ejemplo, por la inclusión forzada, le llaman. Es que hay una inclusión forzada enorme en que hicieras a la sirenita negra, ¿no? Por ejemplo. O que hicieras que tal personaje sea gay, el Superman gay, por ejemplo. O que hagas que esto y esto. Si tú de Chisco no vas a estar hablando. Ah, saludos a los dos chiquillos hermosos. Eh, si tú piensas que es una inclusión forzada el meter a esas personas, a lo mejor podríamos decir, quizá, pero también es que por muchos años no se les tomó en cuenta. Por ejemplo, a los negros se les trató de borrar completamente de la historia. Prácticamente, lejos de, no sé, Martin Luther King y Malcolm X, ¿cuántos otros personajes? Nelson Mandela. ¿Cuántos otros personajes negros conocen de la historia? Realmente son muy pocos. Y casi todos son contemporáneos. O sea, no sé, de los 70 para acá. Prácticamente se les trató de borrar completamente de la historia. Entonces, si la sociedad comienza a evolucionar, empieza a mejorar y comienzan a tener más apertura hacia que todas las personas tengan derechos y tengan representación como todas deberían de serlo, ¿por qué les molesta? A menos que crean que sí, que esas personas no merecen eso. Y por ejemplo, lo mismo ocurre ahora con las mujeres. Bueno, no ahora, porque realmente la lucha feminista tiene, híjole, 40 años, 30 años, ¿no? O sea, tiene, no más, porque estamos en 2020, a lo mejor casi 100 años. Y las feministas están luchando por ese lugar que les corresponde, por ese lugar que merecen tener. Y es que si toda la históricamente se les vio como un objeto sexual, como madres de familia únicamente, como un adorno para el hombre. Y si ahora las mujeres están cansadas y dicen, a la verga, yo ya quiero ser algo más, pues que lo hagan. Al final de cuentas, ¿qué les afecta a ustedes? ¿Qué les afecta? Cuando eres una persona conservadora, lo que te afecta es que crees que te están quitando algo que tú crees que posees. Por ejemplo, ahora con lo que vimos de la marcha de López Obrador, eran personas que creían que ellos se han ganado su lugar porque son ricos y porque son blancos y porque son guapos. Entonces, como creen que son ricos, son guapos y son blancos, entonces creen que cómo vas a dejar que un prieto pobre o una mujer vaya y le quite su puesto de poder. Entonces lo que realmente tienen es miedo. Le tienen mucho miedo a los inmigrantes, le tienen mucho miedo a los homosexuales, le tienen mucho miedo a que las mujeres se empoderen. Porque al final de cuentas, a los hombres lo que les da miedo es que la mujer pase a tener el lugar que ellos se supone que creen que tienen. Los hombres creen, es que yo nomás sé trabajar. Y puesto que solo sé trabajar, yo necesito a una mujer que me lave, me planche, me haga mi comida, una mamá o una sirvienta. Eso es lo que creen. Entonces, si tú empoderas a las mujeres y las mujeres de pronto empiezan a trabajar y yo no sé lavar, no sé planchar y no sé hacer de comer, soy un inútil, pues entonces, ya qué papel juego yo en la casa, ya no hay razón de existir. Eso es lo que les da miedo, eso es lo que los conservadores temen. Temen perder el lugar que creen que merecen por gracia divina. Y es lo mismo que pasa con las personas ricas, con las personas de mucho poder adquisitivo económico. Es algo así como, a ver, lo que pasa es que yo soy rico y he evadido impuestos durante 50, 60 años. Si yo soy rico y he evadido impuestos por tantos años, ¿por qué putos comunistas me quieren quitar el fruto de mi trabajo, el fruto de mi empleo?
eso es lo que quieren, pero también hay que entender que cuando se trata de hacer una redistribución de la riqueza es porque hay un chingo de gente pobre. Pero ¿por qué hay un chingo de gente pobre? Porque hay ricos que están acaparando el dinero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitárselo y dárselo a los pobres que ellos mismos han empobrecido. Porque al final de cuentas, los culpables de la pobreza son los ricos. Porque se acaban de los recursos. Porque se quedan con... A ver, el mundo es una puta esfera, ¿sí? Y tiene recursos finitos. El agua es finita, la madera es finita, el oro es finito, la piedra es finita, todo eso es finito. ¿Sí? No es infinito, es finito. La cantidad de petróleo, la cantidad de gas, la cantidad de carbón, todo es finito. Entonces, si tú tuvieras que repartirlo, pero tienes un cabrón que se chinga 9 de cada 10 galletas y queda una sola galleta y se la quieres repartir al resto de mortales, pues lo que tiene, ¿qué es lo más justo? Que esa galleta la agarres y la repartas en 1000 pedazos y se le des tantito a cada uno, o que le quites 3 galletas al pendejo que se está quedando con las 9. Básicamente es eso. Pero es lo que la derecha no entiende. No entiende que no entiende. Y luego se preguntan, ¿por qué gente como López Obrador gana? Por eso. Gente como López Obrador gana porque hay una pésima repartición de la riqueza. Vamos a poner otro ejemplo enorme del problema del capitalismo. En Qatar, hablando de Qatar y hablando de los países árabes, como Emiratos Árabes Unidos y como todas esas partes, tienes personas que cagan dinero, que tienen autos de lujo, no sé, Lamborghinis murciélago, jets privados y que contaminan un putero. Pero contaminan como nadie más contamina. Si tú tienes personas que contaminan tanto y luego dices, ¿por qué el planeta se está calentando? Pues porque tú estás contaminando. No. El problema es de todos. Mejor que la gente se ponga a ahorrar electricidad. Güey, pero tú tienes un puto jet que gasta 1 tonelada de CO2 por cada 6 viajes. Y lo usas 100 veces al año. No. Es que la gente gasta mucha luz. Hay que apagar la luz o crear un horario de verano. Y se superhacen pendejos. Ahora, por ejemplo, tienes gente como Donald Trump que puesto que no puede aceptar que ese es el problema, prefiere ser negacionista y entonces negar que el cambio climático se está dando. Pero que el cambio climático se está dando es total y absolutamente innegable. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de dar una visita por el Caribe en estos días. Y en esa visita por el Caribe me di cuenta de que hay un chingo de sargazo, que básicamente es una alga autotrofa, que se encarga de sube la temperatura tantito y lo invade absolutamente todo en las costas. Y entonces tú tenías playas como Holbox, como, no sé, Cancún, como eh, bueno, playas de ahí, de esa parte del Caribe. Y que esas playas eran playas transparentes, bonitas, etcétera, y que ahora están invadidas por esa alga. Esa alga que no pudo haber existido a menos que haya cambio climático. Y luego tienes en Australia otra cosa que es el coral blanco, el fenómeno del coral blanco. El fenómeno del coral blanco es de que sube 1 grado la temperatura del agua y entonces el coral se muere a la verga. Y entonces ese coral blanco es coral muerto. En realidad lo que estás viendo es cadáveres de coral. Culpa del cambio climático. Y luego tienes a la derecha diciendo, no, güey, el cambio climático no existe, el cambio está en uno. El cambio está en que uno cambie. No, güey, el planeta se está yendo a la mierda. Eso es lo que está ocurriendo. Nos estamos acabando de recursos. Pero a eso también le tienes que sumar que la contaminación no se da en todo el planeta por igual. No es lo mismo lo que contamina, por ejemplo, una persona en África que lo que contamina una persona en Estados Unidos. Poniendo en perspectiva, una persona del Congo que no tiene agua, que no tiene electricidad, que es absolutamente pobre, que no tiene acceso a la carne, a cosas básicas,
no te contamina en toda su perra vida, en toda su chingada vida, no te contamina ni lo que te contamina un refrigerador en México en un día. Así de desigual es la cuestión de la contaminación, según la economía de los países. Estados Unidos, no mames, en un disco de Manu Chao, en un disco de Manu Chao, porque Manu Chao le gusta meter discursos y así en sus canciones, uh, salía un pedacito de un discurso como del 2000, me parece, por ahí, sobre en París, la Conferencia Internacional de Cambio Climático de la ONU, donde decía, Estados Unidos produce cerca del 30% de las emisiones de gas carbónico. Estados Unidos, en la actualidad, produce alrededor del 40% de la contaminación de todo el planeta. Y China, otro tanto, o que otros 40%. Entonces tendrías que entre los países más poderosos, o de las superpotencias, pues las superpotencias, producen el 60, el 70, el 80% de la contaminación y el resto del país, del mundo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que cambiar? Los capitalistas. Las personas que no se dan cuenta que absolutamente todo lo que hacen contamina y daña al planeta. Pongamos otro ejemplo. En Chile hay un desierto, si es Chile o es Perú, se llama el desierto de Atacama. Me parece que es en Chile. El desierto de Atacama, la CDMX es una de las que más contaminan. Sí, también. Pero ¿cuántos habitantes hay? Pero aún así, aunque la Ciudad de México sea de las que más contaminan, ni de pedo creo que contamine lo mismo que contamina, por ejemplo, Silicon Valley en California. Les voy a platicar, por ejemplo, de los servidores de Google, ¿no? Google tiene servidores en, en el Ártico o en Alaska. En una región polar. Les mentiría exactamente en dónde. Porque necesitan refrigerarlos. Y necesitan tener prácticamente a temperaturas bajo cero para que se mantengan los servidores de Google. Entonces lo que hacen es que los llevaron a un polo donde está todo absolutamente congelado y cada determinado tiempo están abriendo las compuertas para que se refrigere todos los servidores de Google, porque si no las computadoras se van a la chingada si no tienen refrigeración. Pero no hay ventiladores que produzcan la suficiente cantidad de frío que se requiere para enfriar un servidor de Google. Entonces lo que necesitan pues es prácticamente utilizar el polo del planeta para poderlo lograr. Eso es contaminación también. Porque si tú tienes un lugar en donde estás produciendo un montón de temperatura, pues obviamente la disipación por calor de esa energía tiene que ir a dar a algún lado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el efecto invernadero. El efecto invernadero no es más que radiación solar que entra, rebota y luego ya no puede salir. Y lo que estás produciendo es que se caliente muy cabrón la temperatura de la Tierra. Entonces, ese es el cambio climático. Pero la derecha dice que no, que el cambio climático no existe. Entonces, ¿por qué? Porque si tú aceptas que el cambio climático no existe, perdón, que el cambio climático existe y que el planeta se está muriendo, tendrías que aceptar pues que lo que lo está causando pues es el sistema económico, el capitalismo, básicamente. El consumo excesivo de recursos de unos cuantos y que esto es lo que te está causando eso. Por eso Donald Trump es un negacionista. Por eso los negacionistas dicen, no, no hay cambio climático, no, sí hay. Pero, otra vez, por ahí está una teoría conspirativa. Cuando hace ratito estaba hablando de ese tema con alguien. Y el cuate me decía, pero entonces, ¿qué podríamos hacer para solucionar el problema? Pues lo mejor es cambiar el sistema económico. Porque si cambias el sistema económico y evitas que la gente esté consumiendo como pendeja todo. Voy a regresar un poquito antes a lo del desierto de Atacama. Les decía que en el desierto de Atacama hay un basurero de ropa. Ese basurero de ropa son toneladas y toneladas de ropa pues que no se vendió y que van y la tiran allí como si fuera ropa de paca, más o menos.
Y la gente se va y pepena ahí esa ropa, que es ropa pues en perfecto estado, pero que no se vendió y entonces como se acaban las temporadas, pues ya no la van a usar. Si tú eres una persona que te gusta andar fashion, pues no vas a utilizar un modelo 2021 porque dices, no, hombre, es que es ropa que ya está súper pasadísima de moda. Tu camisa es super mayo del 2022, güey. Ya eso ya está pasado de moda. Entonces vas y lo tiras. Y ese, en el desierto de Atacama está el tiradero de basura de ropa más grande del mundo. Y eso es contaminación, al final de cuentas. Pero es porque es producción en masa. Cuando tú tienes una empresa que para mantener los costos de los precios bajos te tiene que producir cantidades ingentes de ropa para que le costee y una cuarta parte de eso se va a la basura, pues entonces estás produciendo mucho más de lo que vas a vender. Y entonces dices, ¿qué vas a hacer para mejorar? ¿Qué es lo que podríamos hacer para que el planeta no se vaya al demonio? Cambiar el sistema económico. Si tú cambias el sistema económico de tanto tienes, tanto vales, y de no hacer ropa desechable, de no crear celulares desechables, automóviles que chocan tantito y se desbaratan, lo que podrías hacer es reducir el consumo. Si reduces el consumo, reduces la cantidad de basura y la contaminación. Otro problema de la contaminación son, por ejemplo, los microplásticos. Prácticamente todas las personas estamos respirando microplásticos todo el tiempo porque ya la cantidad de plástico que se produce y que se va destruyendo es demasiada. Incluso tú puedes ir al mar y tomar una muestra y vas a encontrar microplásticos hasta en el plancton. Y entonces estamos respirando los chingados microplásticos y entonces dices, ay, ¿por qué me dio cáncer? Ah, pues por eso, pendejo. Porque tienes polietileno en las tripas, pendejo. Pues es por eso. Entonces, la otra cuestión era que decían, a ver, o reducir la cantidad de la población. Porque si si tu sistema no lo quieres cambiar, porque no estás dispuesto a perder los privilegios de comprarte un nuevo iPhone cada año, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Mucha gente dice, pues sí, hay que disminuir la población, hay que eliminar personas. Pues sí, pero resulta que las personas que tienen que eliminar son las de primer mundo, puesto que son las que más contaminan. Porque tú puedes decir, ay, pues una pandemia y África, ¿no? Pero pues África no contamina, pendejo. África no contamina nada. Porque prácticamente son gente tan pobre que no tienen ni acceso al agua. No tienen carne. No tienen nada. No tiene sentido. La que se tendría que reducir es la de primer mundo. Ah, no, es que eso es un genocidio. Ah, bueno, entonces cambia tu puto sistema. Cambia el sistema económico. No, porque imagínate. Un ejemplo, ¿no? Dicen por ahí que hablemos de piratería, por ejemplo, ¿no? Dicen, no compres películas piratas porque afectas mucho a la industria cinematográfica, por ejemplo, ¿no? Si compras una Wakanda Forever en el tianguis, ¿no? Híjole, qué triste, Disney no va a poder cambiar su flota de yates este año. Porque yo compré un CD pirata de Wakanda Forever, ¿no? Es muy triste. Así de que Robert Downey Jr. no va a poder comprarse otro reloj de $100,000. Pobrecito cuate, ¿no? Porque yo compré un CD pirata. Entonces, eso es contra lo que estamos luchando. La derecha, cuando habla de privilegios, hablan de sus privilegios. Sus ideales de seguir manteniendo su riqueza. La riqueza de las iglesias, la riqueza de las industrias, el no querer pagar impuestos. Y a mí realmente me da mucha tristeza el hecho de que tengas de repente personas que creen que son ricas y no son ricas. Si tú debes una tarjeta de crédito o estás pagando a meses sin interés las cosas, déjame decirte, no eres rico. Por ejemplo, cuando Fernández Noroña fue a un City Market, ¿no? Y lo corrieron del City Market.
dicen, es que es un lugar fifí, güey, una persona fifí ni siquiera va él personalmente al City Market a comprar sus cosas. Manda a su sirviente, a su empleado, a comprarle las cosas, ¿sí? Dicen, no, es que yo tengo una buena vida porque voy a Cancún. No, no, no. Una persona rica tiene un hotel en Cancún, tiene una casa en Bacalar, así en la orillita de Bacalar. Eso es una persona rica. Una persona pobre, clase mediera como uno, se endeuda para poder ir 2 días a conocer el Caribe mexicano. O sea, no somos ricos. No crean que porque tienen un carro y lo deben y lo están pagando a 3 meses son ricos. No, no son ricos. Son una clase endeudada. Somos una clase endeudada. El problema es que se nos ha vendido la idea de que tanto tienes, tanto vales. Y entonces, si tú tienes más dinero, entonces eres mejor que los demás. Pero eso no es así. Si tú necesitas tener un auto para sentirte mejor que tu vecino, cuida tu autoestima, porque significa que tienes una autoestima baja que depende de un auto. Eso lo ves, por ejemplo, cuando ves al vato en la trocona, ¿no? Trae su trocona con música a todo volumen y compensando testosterona, ¿no? Para tratar de causar admiración de la gente. No causas admiración de la gente, causas admiración de la gente pendeja. Pero la gente que sabemos tantito de psicología, decimos, no, güey, pues estás tratando de compensar un problema emocional enorme con ese tamaño de esa camioneta. Probablemente igual de grande es la panza, igual de chiquito es el pito, güey. Y es como la crisis de los 40, ¿no? La crisis de los 50. El cuate que se empieza a dar cuenta que está envejeciendo, como yo, por ejemplo, que tengo 45 años, y que cuando envejecemos lo que hace es que te compras la moto, ¿no? Para sentirte más joven. Te tatúas para sentirte más joven. Entras al gimnasio para sentirte más joven, para compensar pues, que estamos envejeciendo y que ya estamos más cerca de la muerte que de nada. Y es ese ego tan chiquito del humano, ese ego tan chiquito de los hombres, que intentamos compensar nuestras carencias emocionales por medio de las pertenencias. No, es que tengo carro, güey. No, es que tengo un auto del año, es que tengo un iPhone. El iPhone, por ejemplo. Hay algo que se le conoce como consumo VIP. El consumo VIP es, te voy a vender algo carísimo porque tú crees que ese objeto te da estatus. Que si tú traes ese iPhone, entonces tú eres mejor que el güey que no trae iPhone. ¿Sí? No, pero es que la cámara. Puede ser que la cámara del iPhone sea muy buena, pero cuando tú te pones a analizar el RAM, el procesador, la memoria y los componentes del iPhone no suelen ser buenos, realmente son malos componentes. Lo que lo hace mejor en el rendimiento es el sistema operativo, que digamos que no mete tanto la pata en procesos que no necesita. Pero lo que hace popular al iPhone es que te da una idea de estatus, de que porque traes un teléfono eres mejor que el que no lo trae. Cuida la autoestima porque depende de tu teléfono. O sea que si un día pierdes ese pinche teléfono y lo debes a Coppel y te faltan 48 meses y no pagaste el seguro para reponerlo, pues entonces se te quita la autoestima, se te va la autoestima porque tu autoestima dependía de un teléfono, o dependía de una ropa de marca, o dependía de algo que tú le puedes presumir, o dependía de Facebook o de Instagram. Eso lo ves ahorita. Tenemos una sociedad que necesita urgentemente decir, soy exitoso, véanme en Instagram. Necesito la aprobación de los hombres, que los hombres me digan, ay, qué guapa, ay, qué linda, ay, qué hermosa, por favor, dame like. O sea, que los hombres, incluso hasta alguna vez que las mantengan, ¿no? Y hay hombres pendejos que dicen, sí, yo le voy a dar dinero y así me la voy a conquistar. No, no te la vas a conquistar. Es tu ego intentando comprar el amor de una persona. No puedes comprar el amor de una persona. Realmente las cosas más importantes en el mundo no valen dinero. Son cosas que no puedes comprar con dinero. Puedes comprar una casa, pero no puedes comprar una familia. Puedes a lo mejor comprar una prostituta, pero no puedes comprar el amor de una mujer. Puedes comprar un título, pero no el conocimiento.
Por ejemplo, Alfredo Adame, ¿no? Compró un cinturón negro en Taekwondo, pero la habilidad para pelear no la tiene. No la sabe. Porque se nota que no sabe pelear porque no puede ni siquiera levantar una pierna. O sea, su patada es como de 30 centímetros, como de un bebé. Entonces, ese cinturón lo compró. Pero es mi cinturón negro que dice, uff, soy cinturón negro. No, es una medida de verga, básicamente. Entonces, es eso. O sea, somos si hay algo que el capitalismo supo hacer bien, es el explotar la idea del ser humano como un ente que necesita dinero, necesita reafirmarse a sí mismo por medio de los objetos. Porque tengo la casa, tengo el carro, tengo el iPhone, tengo la ropa, tengo. Qué diferente es decir tengo a decir soy. Porque la persona que es no necesita el tener. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú ves a un cabrón como este Mark Zuckerberg, ¿no? Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, trae la misma camisa y el mismo pantalón todos los días. Obviamente no son el mismo, pero son muy similares. ¿Por qué no lo ves con la bolsa Gucci? ¿Por qué no lo ves con el Buchanan's en la mano? ¿Por qué no lo ves con el fajo piteado, con la camisa que dice, no sé, Don Vergas? ¿Por qué no? Porque es Don Vergas. Él no tiene que tener cosas para hacerlo. Él sabe qué es. Entonces no le necesita demostrar nada a nadie, porque él sabe quién es. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el que era el dueño de Apple, ahorita se me olvidó, Steve Jobs. Steve Jobs también se vestía igual todos los días. Traía la misma pinche ropa, se vestía normal. Porque todo el mundo lo veía y decía, ay, güey, es Steve Jobs. No. El güey no necesitaba traer nada de marca aquí. Porque al final de cuentas, ¿qué es la ropa de marca? Es un comercial. La ropa de marca es un comercial, es traer aquí el anuncio de Nike, ¿no? Te vuelves un espectacular viviente, básicamente. Y esos güeyes no necesitan usar cosas de marca porque ¿para qué? Era lo que le decían una vez a un futbolista del Real Madrid, ¿no? Que le decían, güey, tú ganas tantos millones, ¿por qué traes un celular con la pantalla rota? Pues porque yo soy uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no necesito un celular para decirle a alguien, mira, soy mejor que tú, no, ya saben. Ya saben que sí soy la verga. Entonces, cuando tú oyes gente tratando de compensar cosas, compensar con dinero, básicamente cosas, pues es que te da mucha tristeza, porque dices, güey, pues eso es lo que ha hecho bien el capital. Ha hecho bien el meterle a la gente la idea de que son poca cosa. Y, y por eso, el otro día estaba escuchando una niña, por ejemplo. Sí, cuando digo una niña, era una niña, porque una muchacha como 17 años, 19 años, 7, 18 por ahí. Y estaba platicando ya en un live que su novio la había dejado. Perdón, al revés, que ella había dejado a su novio. Pero ella contaba que había dejado al novio porque le encontró fotos de morras de Instagram. Y entonces la morra se sintió muy mal porque las morras estaban muy guapas y ella sintió que era menos. Y entonces ahí tú dices, ¿qué pedo con la autoestima de esta morra? O sea, le vio fotos de chichonas en su celular y entonces la morra se sintió menos y sintió que no valía lo suficiente como él porque él tenía fotos de eso. Y entonces dices, ¿cómo el capitalismo lo ha hecho muy bien en decirte, eres feo, eres pobre, eres prieto, eres pendejo, eres esto, eres lo otro. Por lo tanto, compra. Por lo tanto, filtro, ropa, gimnasio. Siempre vas a hacer poca cosa. Y como siempre vas a hacer poca cosa, entonces tienes que comprar. Y tienes que seguir manteniendo al sistema. Para que el sistema siga funcionando. Eso es lo que nos han vendido. Y efecto secundario, pues tienes gente rica que va en marcha porque no quiere perder los privilegios. Porque no quiere que la iglesia católica deje de tener dinero, que la iglesia evangélica deje de tener dinero. Que no quiere dejar que los empresarios paguen impuestos. Porque al final lo que les molesta mucho a los empresarios es pagar impuestos. Es repartir su dinero a las personas a las que ellos mismos les han quitado el dinero. Cuando un patrón no te está pagando lo justo, entonces te está explotando.
Y entonces él dice, ¿por qué yo le voy a pagar seguro? Mejor voy a contratar un outsourcing para que no pagarle lo justo, ¿sí? Leyes que, por ejemplo, Peña Nieto creó, y Enrique Peña Nieto crea estas leyes para favorecer a los empresarios. Cuando López Obrador llega y tira esas leyes a la chingada y dice, no, dale seguro a tus empleados, entonces se emputan y es que es un dictador y está haciéndonos pagar impuestos a huevo y comunista, chavista y mamadas y media. Y generalmente es eso, es para meterle a la gente el miedo de te vas a volver pobre y te vas a volver Venezuela y te vas a volver comunista y te vas a volver socialista. Monstruos falsos, fantasmas de los años 70. Por eso la lucha de la derecha es tan estéril y por eso no funciona. Porque les vende mentiras a la gente. Mentira de Venezuela, mentira del comunismo, mentira de que van a quitar a los católicos. Estaba oyendo una morra que decía, nos van a quitar a los espirituales, nos van a quitar a los católicos, nos van a quitar a los que no les van a quitar ni vergas, no les quitan nada. En Colombia los estaban queriendo obligar a pagar impuestos, pero no los están quitando. Les están diciendo, mijo, usted quiere su dinero, así, sus donaciones, pues pague impuestos. No, porque somos una religión. No sean cabrones. Paguen sus perros impuestos. Y no sé, o sea, realmente a mí me causa mucho escorzor ver gente que no entiende, no entiende cómo funciona el mundo. O sea, no entiende cómo funciona la realidad. Si, si las personas ricas no quieren pagar lo que deberían de impuestos, si una iglesia no quiere pagar lo que debería pagar de impuestos, si, si no quieren ayudar a repartir la riqueza que ellos mismos quitaron, porque al final recordemos algo, ¿cómo se hicieron ricas las empresas? Sí, pues sí son empresas, las iglesias. Se hicieron ricos a raíz del saqueo, de saquear a los pueblos originarios, a los africanos, por medio de diezmos, dádivas, séptimas, donaciones, colegios, universidades. Así se hicieron ricos, pero sin pagar impuestos. Entonces, que ellos lleguen y les digan, dame dinero, pues claro que les ofende, porque les meten la mano en la bolsa y les están pasando la charola de ahora tú da dinero, culero. Porque al final de cuentas eres una empresa rica. La Iglesia Católica es una empresa muy rica. Tiene bancos, tiene universidades, tiene colegios, etc. Lo mismo con las iglesias cristianas, lo mismo los musulmanes. Todas las iglesias son asquerosamente ricas. Por eso no quieren pagar impuestos, porque al final de cuentas la cantidad de dinero que tendrían que desembolsar es enorme. Y lo mismo ocurre con las empresas. Imagínense nada más, si Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, debía impuestos desde el 2012, pues claro que se emputó porque se los cobraron. Si los de Sí por México, de Kimberly Clark, de Claudio X González, debía un chingo de dinero en impuestos, pues claro que quería no pagarlos. Por eso le emputa que el presidente llegue y le cobra, oye, debes esto de impuestos. Si los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, no reciben tanto presupuesto, porque al final de cuentas lo que hacen es robarse ese presupuesto, pues entonces se emputan. Porque les están diciendo te voy a disminuir el presupuesto porque básicamente lo estás gastando en pirujas. Que es básicamente lo que pasó con el PAN. No sé si se acuerdan que el Partido Acción Nacional, sí, el PAN, el de la Iglesia Católica, sí, el que está unido con Vox, sí, el que está unido con el PRI. Por cierto, ¿sabían que el PRI fue a pedirle ayuda a la Internacional Socialista? ¿Sí sabían eso? Vayan a Google y escriban en Google: Alito Moreno pide ayuda a la Internacional Socialista. Búsquenlo. Alito Moreno le pidió ayuda a la Internacional Socialista. Porque el PRI está registrado como Partido Socialdemócrata. O sea que el PRI es socialista en el papel. En la práctica no. En la práctica son ratas nomás. Pero está unido al PAN. Y si el PAN se une con el PRI, para mí son lo mismo.
Y si el PRD se une al PRI, que se supone que también el PRD es un partido de izquierda, pues entonces también son lo mismo. PAN, PRI y PRD es una alianza que está unido así por México de Claudio X González. Que están unidos con un socialista, el Partido Socialdemócrata del PRI. Lo voy a repetir muchas veces para que no se les olvide. El PRI fue a Europa a pedirle ayuda a la Internacional Socialista para que se queje de López Obrador. ¿Ok? Bueno, dicho esto, que ya saben que el PRI, el partido socialista, se une con el PAN y se une con el PRD, entonces les voy a contar una historia. Les están viendo la cara de pendejo. Les están viendo la cara. Están fingiendo que ser algo que no son. Ah, ya que están ahí. Googleen. Claudio X González dice que es de izquierda. Googleen. Claudio X González dice. Claudio X González dice que es de izquierda. ¿Ok? Claudio X González dijo que es de izquierda. O sea, socialista. Entonces, que se les quede claro. ¿Por qué? Porque les están viendo la cara de mensos. Les están inventando fantasmas del socialismo, fantasmas del comunismo, para que ustedes mantengan ricos a los ricos. Ustedes, los que tienen las tarjetas de crédito hasta el copete. ¿Sí? Los que le deben cosas. Entonces, así las cosas. Que pasen buenas noches. Cuídense mucho. Descansen.